Hola, ¿cómo están? ¿Cómo la llevan? Les voy a leer el relato que vamos a comentar hoy en el taller Borges y Vos, donde seguimos indagando el tema de la identidad y todos los elementos que contribuyen a construirla, cómo construimos nuestra identidad. Lugares, genealogías, historias, tiempos, ideas acerca de la cultura, de la sociedad, del lenguaje, de la realidad, que contribuyen a formar lo que entendemos por identidad. El relato de hoy es un relato que a mí me gusta mucho, pero que siempre me deja perpleja. Es Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874. Me gustaría proponerles que pensaran, que se detuvieran en ese título, y ahora les voy a leer también el epígrafe. En el trabajo de Borges, por supuesto, los epígrafes, las notas al pie, las postdatas, los prólogos, los títulos, nunca están de más, nunca son casuales. Borges piensa muy cuidadosamente en esos elementos que llamamos paratextuales y que tienen que ver con los umbrales que cruzamos para llegar al texto. ¿Cómo influyen? ¿Cómo nos acompañan a la lectura del texto mismo esos elementos paratextuales, esos elementos que están alrededor del texto? Entonces pensemos, un relato que se llama, bueno, lo acabo de decir, un relato que se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, seguido por una fecha. ¿Cómo nos posiciona frente al relato toda esta información? Un nombre, la explicitación del género, un relato que te dice que es una biografía, ¿no? Y que te da un montón de información. ¿Cómo nos disponemos a leer este texto? Sí, por supuesto, de Jorge Luis Borges. Entonces, sin más, y con eso en mente, les voy a leer Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829-1874, de Jorge Luis Borges, del Aleph. I'm looking for the face I had before the world was made. Yeats, The Winding Stair. El 6 de febrero de 1829, los montoneros que, hostigados ya por la valle, marchaban desde el sur para incorporarse a las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a 3 o 4 leguas del Pergamino. Hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz. En la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las 4, los montoneros fueron desbaratados por la caballería de Suárez, y la persecución duró 9 leguas, hasta los pajonales ya lóbregos, y el hombre pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz. El hijo que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, solo me interesa una noche. El resto no referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne, es decir, en un libro cuya materia puede ser todo para todos. 1 Corintios 9:22. Pues es capaz de casi inagotables repeticiones, versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro destacan el influjo de las llanuras sobre su formación.
pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando en 1874 murió de una viruela negra, no había visto jamás una montaña, ni un pico de gas, ni un molino. Tampoco una ciudad. En 1849 fue a Buenos Aires con una tropa del establecimiento de Francisco Javier Acevedo. Los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto. Cruz, receloso, no salió de una fonda en el vecindario de los Corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. Comprendió, más allá de las palabras y aún del entendimiento, que nada tenía que ver con él la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, pero en las noches del regreso junto al fogón el otro menudeaba las burlas y entonces Cruz, que antes no había demostrado rencor ni siquiera disgusto, lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal. Noches después, el grito de un chajá le advirtió que lo había acercado la policía. Probó el cuchillo en una mata. Para que no le estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, en la mano izquierda. Malhirió a los más bravos de la partida. Cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó con más coraje que nunca. Hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército entonces desempeñaba una función penal. Cruz fue destinado a un fortín de la frontera norte. Como soldado raso participó en las guerras civiles. A veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El 23 de enero de 1856, en las lagunas de Cardoso, fue uno de los 30 cristianos que al mando del sargento mayor Eusebio Laprida pelearon contra 200 indios. En esa acción recibió una herida de lanza. En su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868 lo sabemos de nuevo en el pergamino, casado o amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la Policía Rural. Había corregido el pasado. En aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. Lo esperaba, secreta, en el porvenir, una lúcida noche fundamental, la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin oyó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia. Mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa noche, porque los actos son nuestro símbolo. Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento. El momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles. Carlos XII de Suecia en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro. Se vio a sí mismo en un entrevero y un hombre. Los hechos ocurrieron así. En los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo que debía 2 muertes a la justicia.
Era este un desertor de las fuerzas que en la frontera sur mandaba el coronel Benito Machado. En una borrachera había asesinado a un moreno en un lupanar. En otra, a un vecino del partido de Rojas. El informe agregaba que procedía de la Laguna Colorada. En este lugar, hacía 40 años, habíanse congregado los montoneros para la desventura que dio sus carnes a los pájaros y a los perros. De ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la Plaza de la Victoria, mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira. De ahí el desconocido que engendró a Cruz y que pereció en una zanja partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el nombre del lugar. Con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció. El criminal, acosado por los soldados, urdió a caballo un largo laberinto de idas y venidas. Estos, sin embargo, lo acorralaron la noche del 12 de julio. Se había guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable. Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las matas en cuya hondura trémula acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá. Tadeo Isidoro Cruz tuvo la impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible. La crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea. Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Mientras combatía en la oscuridad, mientras su cuerpo combatía en la oscuridad, empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario. Comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura. Cruz arrojó por tierra el kepis. Gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados junto al desertor Martín Fierro. Eso fue Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, de Jorge Luis Borges. Es del Aleph. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, 1829 a 1874, de Jorge Luis Borges, del Aleph. Es un cuento llenísimo de detalles, llenísimo de información. Hay muchos nombres en este cuento, hay lugares, pero lo que más me intriga, lo que más me interesaría preguntarles es ¿cómo recibieron ustedes esta biografía? ¿Qué les parece como biografía? Es decir, ¿qué tipo de información recibimos en esta biografía? ¿Qué es lo que le interesa a Borges narrar en esta biografía? Porque como muchos de sus relatos, esta biografía es clarísimo que está narrada por un narrador que quiere estar presente en este relato. Mi propósito no es repetir su historia, pero es una biografía. ¿Por qué no vas a repetir su historia? Y en realidad es lo que nos vas a decir en un minuto, repetir su historia. ¿Cómo funciona dentro de este relato la palabra comprender? ¿Qué es comprender? ¿Qué es ver? ¿Qué es descubrir? ¿Qué es encontrar? ¿Qué es saber? Y la noche, una noche
¿El destino de una persona se reduce a una noche, a un momento? ¿Cuál es tu momento? ¿Qué momento te define? ¿Me contás? Contame en los comentarios. Y muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima.